¿Podríamos clonar humanos? Lo hemos visto en muchas historias y películas. Incluso habrán oído hablar de la oveja Dolly. Pero, ¿se podrán humanos? Ya existe, compañero Nicolás. De hecho, no son raros. Mejor conocidos como gemelos idénticos u homocigotos. Son una copia genética idéntica, pero aún así se les puede identificar. Nunca son totalmente iguales, ya sea por el ambiente o por modificaciones genéticas embrionarias. Siempre se les puede diferenciar. Es por esto que una misma copia genética tendrá siempre resultados diferentes. De hecho, los científicos ya han empezado a usar óvulos no fertilizados de una hembra de cualquier especie, sacando su información y reemplazándola por la de otro individuo. Incluso se ha hablado de traer de vuelta al mundo animales extintos como el mamut. Algunos investigadores ya lo han podido hacer con animales contemporáneos, clonando ovejas como Dolly, también vacas, caballos, ratones, ranas e incluso monos. Pero esto va más allá de la clonación. Esto podría salvar vidas. Algunos autores afirman que con las copias embrionarias se pueden obtener células no especializadas, o mejor, células madre. ¿Qué significa esto? Son células que tienen el potencial de convertirse en cualquier tejido, ya que dentro de ellas lleva la información de todo el organismo. Pero he aquí el primer problema. Estos embriones son utilizados para ese fin y luego desechados, provocando en otras palabras, un aborto. Es más, se ha demostrado que siendo tan poco especializadas, estas células pueden formar de todo, incluyendo tumores cancerígenos. Sin embargo, para conseguir células madre no es necesario sacrificar un embrión. Se pueden obtener desde un adulto. Esto es bastante bueno, pero tiene sus limitaciones. Al ser semi-especializadas, aún son útiles para regenerar muchos, pero no todos los tejidos. Además, reducen el riesgo de formar tumores cancerígenos. Es posible obtenerlas del enfermo que las va a necesitar, evitándose así completamente el rechazo. Y lo que es aún más importante, a diferencia de los embriones, el uso de estas células madre no ofrece inconvenientes éticos. La aberración ética, que supone producir embriones humanos por clonación con la única y exclusiva finalidad de sacrificarlos para utilizar sus células en beneficio de otros seres humanos, es que no vinieron al mundo para vivir. Únicamente quitándoles la vida ha sido posible obtener sus células madre. En realidad no entró nunca en la consideración de los científicos la posibilidad de dejarles crecer y permitir que lleguen finalmente a nacer. Esto mismo ocurrió con el Dr. Wang, quien experimentaba con embriones humanos para extraer células madre, afirmando que incluso podría clonar completamente una persona. A finales del 2005, luego de una publicación del doctor en la prestigiosa revista Science, se supo que todo era una farsa, gracias a un grupo de investigadores que revisó sus procedimientos y datos propuestos en el paper, concluyendo que eran incorrectos o simplemente inventados. Hasta el día de hoy no se tienen registros concretos de casos de clonaciones exitosas en humanos. Los etnicistas del Vaticano ya han tomado una fuerte postura en contra de la clonación. El obispo de Grecia declaró que resulta incorrecto alterar una especie animal. Considérese, por tanto, el caso de un simple ser humano. Otro vocero se refirió a la clonación como una violación a la integridad del matrimonio. Los expertos del Vaticano reflejan los puntos de vista del Papa y que él ya ha rechazado cualquier uso de tecnologías que interfieran con la procreación sexual dentro del matrimonio o que hagan factible la destrucción de embriones humanos. Algunos teólogos católicos ven las tecnologías genéticas como una expresión de la creatividad humana, y en esta como ventaja, ya que refleja la creatividad de Dios. Crear nuevas plantas y animales mediante intervenciones genéticas es un hecho ampliamente respaldado tecnológicamente, pero aún la mayoría de los moralistas católicos demarcan sus líneas en cuanto a la clonación humana. Por otra parte, cualquier consideración ética seria de clonación debe tomar en consideración el hecho de que los seres humanos tienen la capacidad tanto para distinguir el bien como el mal. No se descuenta ninguna posibilidad. A medida que avanza la ciencia genética, pueden emerger muchos beneficios de la clonación. Sin embargo, incluso los beneficios objetivos pueden ser socavados por actitudes y disposiciones humanas de naturaleza negativa. Las personalidades narcisistas pueden hacer uso de la clonación para satisfacer sus almas enfermas de egocentrismo o para tramar sus propias versiones acerca de la inmoralidad. La gente envidiosa y ambiciosa usaría la clonación para obtener dinero. Además, no cumple con el criterio de justicia, debido a su alto costo. Solo una pequeña parte de la población podría acceder a ella. El potencial humano por la maldad es un hecho real y no se puede dejar de lado las consideraciones acerca de la ética de la clonación. Bueno, lo que yo pienso sobre la clonación, yo creo que hay que definir varios puntos. En términos generales, la clonación de seres humanos
para mí en la parte bioética hay que tener cuidado. O sea, yo pienso que uno no puede estar trabajando con seres humanos, porque yo pienso que ahí hay un alma, hay una infusión de Dios, y yo creo que uno estaría como jugando un poco a ser Dios, y uno podría tentarse a modificar genéticamente esos embriones, y yo creo que eso no es apropiado, es lo que yo pienso. Sin embargo, hay otro tipo de clonaciones, como estábamos hablando, que son, ¿qué se puede hacer con, por ejemplo, la clonación de proteínas? Y yo creo que eso es definitivamente algo que ha sido muy beneficioso para la humanidad. En este laboratorio hemos estudiado muchos procesos que tienen que ver con cáncer, que tienen que ver con enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, y hemos usado todas las tecnologías y la biotecnología para poder clonar distintos genes y poder estudiar funciones específicas de las células, y yo creo que eso es altamente beneficioso. Ahora, volviendo al problema de la bioética y de lo que ustedes hablaban, el clonar un ser humano a partir de un embrión humano, por supuesto que ahí uno tiene que sacrificar al embrión que se va a hacer, digamos, de dónde se van a sacar. Ahora, clonar de células madre un ser humano, yo creo que también hay un problema ético ahí, no tanto de dónde vienen, porque las células madres, como ustedes saben, son células que tienen toda la información genética para poder generar a un ser adulto, en el fondo. Entonces hay procedimientos que se pueden hacer. Y yo creo que tratar de generar a un ser humano a partir de ella, si bien la tecnología lo permite, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo que uno podría trabajar con células madres a nivel, por ejemplo, para poder producir neuronas, por ejemplo, diferenciarlas. Esas uno las puede sacar de distintos lugares, las células madre incluso de la piel se pueden sacar. Y esas células madres, entonces yo, por ejemplo, poderlas diferenciar, son de piel, ya están diferenciadas, una las puede diferenciar y lograr producir, por ejemplo, neuronas. ¿Y para qué me servirían esas neuronas? Me pueden servir, por ejemplo, en la enfermedad del Parkinson, que hay una vía en el cerebro que no está funcionando bien, y uno podría introducir esas neuronas en ese lugar y recuperar la función. De hecho, eso se hizo hace años atrás, y se hizo con neuronas de fetos humanos. Es decir, guaguitas que se abortaban, se sacaban, se cultivaban esas neuronas, se le ponían a pacientes con Parkinson, y esos pacientes se recuperaban bastante. Sin embargo, ahí venían de otra vía, ¿no es cierto? Venían de una persona de un fetito, de una guaguita que había sido abortada. Entonces, eso por supuesto que no es ético, y yo trabajé en Estados Unidos y se me ofreció, digamos, trabajar con embriones humanos y abortados. En Estados Unidos se puede abortar hasta las 20 semanas de gestación. Debo decir que a las 20 semanas la guaguita está perfectamente bien formada, de hecho escucha incluso, tiene ya sus deditos, tiene todo, no ha abierto todavía los ojos, pero está completa, digamos, con todos sus órganos y con todo. Le falta como ganar en tamaño y madurez, pero en general está bien formado. Y es bastante terrible porque te pueden llegar esas guaguitas y de ahí sacar neuronas para hacer experimentos. No me pareció que era algo ético, y yo rechacé ese trabajo. Sin embargo, hay gente que lo hace y está permitido. Yo estoy en contra. Así que bueno, eso. Ahora, el trabajo con células madres yo lo encuentro que es espectacular, porque no solamente puede ser para neuronas, sino que uno puede producir algunas otras células que son muy importantes para regeneración, por ejemplo, de otros tejidos. Se usa mucho, y yo creo que eso es éticamente totalmente aceptable. Lo que yo no estoy de acuerdo es en generar como vidas humanas.
¿Cuál es el peligro de eso? El peligro entre comillas. El peligro es que ahora una guaguita que nace, tú rápidamente podrías clonar su gen y saber, incluso desde dentro del útero, si trae alguna falla genética. Uno podría saber eso. ¿Y qué predisposición a enfermedades podría tener esa guaguita? Ahora, volviendo a lo de las células madre, bueno, lo de las células madre tiene infinitas proyecciones. Tal como yo les dije, hay muchísimas enfermedades que podrían apalearse en su severidad, es decir, hacerse como más fáciles, si uno pudiera realmente usarlas para el bien. En términos de costo, en este momento sí, es bastante caro hacer todos estos procedimientos. Y habría que ver cuál hay. Ahora se hace mucha investigación con células madre. Yo creo que hay muchísima gente porque es el futuro para poder enmendar muchas de estas enfermedades, tal cual yo les dije. Ahora, algo que se hace que yo creo que sí es beneficioso y que también uno podría, que es como un arma de doble filo, volviendo un poco a lo que les dije anteriormente de la secuenciación del genoma, es que, por ejemplo, si yo supiera de eso de antemano, uno podría tratar de in útero incorporar células al embrión con el gen arreglado. Entonces se produciría un embrión que se llama mosaico, en el cual tendría algunas células enfermas, pero incorporaría células nuevas. Y eso se ha hecho y eso se ha visto, por ejemplo, que es beneficioso porque el paciente no presenta la enfermedad tan fuerte como la presentaría si es que no tuviera estas células reparadoras. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el clonamiento ahora no de un ser completo, sino que el usar el clonamiento molecular ahora para corregir una proteína podría ser muy beneficioso y yo creo que ahí eso es éticamente aceptable. O sea, uno podría obtener células de este mismo paciente y corregir este gen y metérselo al embrión. Y eso se puede hacer en el laboratorio y sin ningún problema. Hola, ¿qué tal? Díganos su nombre y qué piensa sobre la clonación o de las células madre. Mi nombre es Solange Alegría y de las células madre me parece súper bien que ayude a las enfermedades que se tengan a futuro para los niños, que las guarden, las conserven para futuro por si acaso tienen alguna enfermedad, porque para eso es lo que sé que es. Claro. Ahora, en cuanto a la clonación, creo que, bueno, no estoy muy de acuerdo con eso porque podría ser, o sea, no se sabe a futuro qué es lo que se va a obtener de esa persona, de ese ser. No sé, me parece que la forma en la que se están creando los seres humanos es la correcta, es la natural. Eso. Muchas gracias. De la clonación, bueno, mi nombre es Cristian Aguirre. De la clonación, bueno, ¿tú te refieres a la clonación de seres humanos, seres vivos? Sí. Bueno, clonación de, en este caso, seres humanos, ya no tengo mucho conocimiento, ya, pero tengo entendido de que se han hecho, se hicieron en los años 70, en los años 80, ya, y que toda esa información se borró por temas de leyes internacionales. Pero es relativamente bueno y beneficioso para el ser humano. Ya, mi nombre es Teani Morales. Sobre las células madres, pienso que es una medicina que puede ayudar en muchas maneras y puede resolver temas que todavía la medicina no ha podido. Entonces creo que es una buena opción a las que la gente debería optar. Muchas gracias. Yo lo encuentro bacán porque es como una reserva de que entrega la naturaleza en el fondo y que uno, si la puede conservar, o sea, es bacán porque así tiene como la cura para lo que necesite. Pues. Claro. Eso. Muchas gracias. Entonces, como para ir cerrando un poco el tema, me gustaría mencionar 3 puntos importantes. Primero, mencionar la parte de la oveja Dolly como un caso real. Luego vamos a ver un poco las pautas de discernimiento ético. Y por último, la posición personal de cada uno. En el primer punto, la oveja Dolly,
me parece que fue como una introducción al tema de la clonación. Es el caso más reconocido de clonación en animales. Y lo ponemos como caso emblemático porque la verdad es el único que... O sea, no es el único, es el caso más conocido que hay de clonación, ya que en humanos no se ha visto nada aún. No hay nada grabado todavía. Como lo vimos con la tía de Nicolás, Marcela Bravo, ella nos contó que según ella ya hay casos de clonación en humanos, pero todavía no están documentados. Entonces eso es lo que a mi parecer, como obviamente no lo podemos investigar, pusimos la oveja Dolly. ¿Qué es lo particular de este caso? Es que en su edad genética, la oveja clonada tenía la misma edad que su madre, siendo que nació años después. Entonces me parece que eso nos da un indicio de que todavía nos falta mucha investigación en el tema de la clonación, que si bien puede dar mucha utilidad, por ejemplo, para el tema de las células madre embrionarias, todavía falta mucho por investigar, y por eso vamos a ver un poco ahora los criterios de discernimiento ético que nos permiten clasificar esto como una cosa ética o no ética. Bueno, me gustaría partir primero con la autonomía, que se refiere básicamente a si se puede elegir personalmente el hecho de hacerlo o no hacerlo. Y en el caso de la clonación, en muchos casos, o sea, en la mayoría de los casos no se puede. Por ejemplo, en el caso de un feto, el feto no tiene ningún poder de decisión si quiere ser clonado o no. Y por otro lado, en las células madre, yo diría que sí hay un poder de autonomía porque, uno, por dar un ejemplo concreto, en el momento del nacimiento preguntan, hoy en día están preguntando si quieren guardarse o no las células madre que se pueden extraer del Claro, de la madre en el fondo. Claro. Y por eso yo creo que sí hay una autonomía. Por otro lado, la justicia. No es todavía, o por lo menos hoy en día no es justo esto ni la clonación ni las células madre. ¿Por qué? Porque ambos son muy caros. O sea, no es asequible para cualquier persona. Claro. Yendo también al tema de la beneficencia, me parece que la clonación, tanto como las células madre, tienen un fin muy noble, que es sanar enfermedades después, de que la clonación obviamente está dirigida al tema de recolectar células madre para un futuro uso en una persona que está enferma. Me parece que tienen un fin bastante noble, pero como efectos secundarios, por ejemplo, en la clonación de un embrión para retirar exclusivamente sus células madre, me parece que tiene un efecto secundario, una circunstancia que no es muy buena, que termina siendo matar al feto solo para obtener sus células madre. O sea, se está haciendo un mal para obtener un bien, y eso no es justificable. Entonces, también está la parte de maleficencia, de no maleficencia, que en el caso de las células madre me parece que totalmente se cumple, que en la persona que quiere extraerse células madre a sí misma para un futuro uso, por ejemplo de la piel o de la columna, la verdad no le veo ninguna imposibilidad o problemas de maleficencia. En cambio, en la clonación sí me parece que hay esa desviación ética, porque lógicamente se tiene que terminar por matar al feto para obtener sus células madre. Entonces me parece que ahí ese criterio no se cumpliría. Vamos ahora a los pensamientos personales. Como opinión personal, yo diría que estoy de acuerdo con las células madre. ¿Por qué? Porque son un medio muy conveniente, o va a ser un medio conveniente después la sanación de enfermedades, como son el Parkinson, el Alzheimer, que son básicamente enfermedades cerebrales donde las neuronas, como ya pueden saber, no pueden reproducirse. O sea, en el fondo una neurona no se regenera en el fondo. Y estas células madres se podría lograr, en el fondo, crear una neurona desde una célula que no está especializada. Y después por la clonación, yo estoy de acuerdo con la clonación, pero creo que hay que delimitar mucho. Primero que nada, definir los dos tipos de clonación, como ya lo vimos antes. Uno que es de humano, que ahí no estoy tan de acuerdo, ahí no estoy de acuerdo en sí, porque encuentro que, como decía también la científica, que es un poco jugar a ser Dios.
porque se pierde eso de ser un individuo único e irrepetible. Y después, por otro lado, está la reproducción, o sea, la clonación de células, de proteínas, de diversas cosas que lo encuentro inofensivo y que sirve mucho. Y básicamente eso. ¿Qué opinas tú? Yo también comparto un poco tu opinión, sobre todo la parte de células madre. Me parece que es un avance muy, muy bueno para el tema de la sanación de enfermedades que hasta hace poco, o se sabe que ahora todavía no se puede hacer nada si es que no se recurre a las células madre. Sobre todo, como Nicolás decía, en la parte cerebral, que es una de las pocas células del cuerpo que no se pueden regenerar solas. Entonces, tener la posibilidad de con una célula no especializada aún poder crear nuevas células que no se pueden crear por sí solas, me parece que es un gran avance. La parte de la clonación también me parece que hay que limitarla bastante, sobre todo en la parte de clonación en humanos. Como ya vimos con la oveja Dolly, que tiene efectos muy adversos, falta investigación. Me parece que todavía tiene que haber más recursividad, tiene que dársele vueltas más al asunto, porque todavía no estamos suficientemente avanzados como para poder jugar a ser Dios. O sea, en la parte lógicamente de las células individuales y que no tengan nada que ver con creación de organismos desde cero, ahí obviamente voy a estar de acuerdo siempre, porque no implica ser Dios. O sea, es una célula individual que puede servir para hacer, por ejemplo, una parte del cerebro, y la verdad que no veo que haya algún problema ético en ese aspecto. Sí, en cambio, en la parte de creación de seres. Y como para cerrar en síntesis, me gustaría como recalcar eso de que el fin no justifica los medios. O sea que uno puede lograr el medio, que puede ser conseguir células madre, pero por ejemplo sin tener que matar un feto. O sea, se puede lograr de muchas formas, y matar a un feto yo encuentro que no es algo que se debería hacer para lograr aquel fin.